¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. Nosotros empezamos una semana recargados de información y con mucha expectativa sobre lo que va a ser además el debate de este miércoles respecto a la tercera cuestión de confianza a la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Vamos a enlazarnos rápidamente con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, precisamente para conocer su opinión y la expectativa que tiene respecto a este debate. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, congresista. Buenos días, Marlon. Un gusto estar con ustedes. Congresista, en primer lugar, ¿usted considera y cree, analizando, digamos, de una manera bastante amplia, que se reúnan los votos adecuados y oportunos para poder llegar al objetivo de la tercera moción de vacancia contra el presidente? Sí, estamos convencidos de que vamos a llegar a ese número de votos necesarios porque lo que se está presentando cada día es más grave y los congresistas tienen que tomar conciencia de que la situación es liberar al país de un problema. El problema es que continúen las investigaciones fiscales con el presidente una vez que deje el cargo y el Poder Judicial pueda tomar acción en lo que corresponda. Tal como está ahora, está impedido de hacerse. Y no estamos haciendo una vacancia por carácter político, estamos haciendo una vacancia por carácter de honestidad, honradez, por la corrupción que existe en el gobierno. Ahora, al respecto, congresista, lo que además se había conocido es que en un primer momento, luego de que se le enviara este documento a Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo lo devolvió al Congreso indicando que faltaban unos documentos y que faltaba precisar la información al respecto. Bueno, su pedido fue simplemente para ganar tiempo, no faltaba ningún documento. La vacancia no es un juicio político, no es un juicio jurídico, es un juicio político. Y lo que cuenta son las voluntades de los congresistas que van a votar en su contra. Y esos son los argumentos que se tienen para vacar a un presidente. No hay mucho que estudiar. Pero aún así, el presidente del Congreso se lo devolvió dándole más información todavía al respecto. No hay nada que pueda decir que falta para poder presentarse el día miércoles a contestar las preguntas. ¿Esto es parte de una estrategia del presidente Pedro Castillo? Es parte de su estrategia de obstrucción a la justicia permanente que tiene desde hace tiempo. No solamente él el que fue su ministro Torres, la primera ministra actual, ¿no? Están en un tema de cómo evado la justicia, cómo pongo trabas para que esto no llegue a concluir nunca, ¿no? Y eso es un tema muy espinoso para la política peruana. Ahora está hablando de que la OEA ha dicho que se reúnan en diálogo, una tregua. Acá no estamos en guerra con nadie, estamos aplicando la ley, estamos aplicando la constitución para erradicar la corrupción del gobierno. Es lo que estamos haciendo. Claro, justo respecto a lo que usted mencionaba de la OEA, hay que recordar también y refrescar la memoria porque también la semana pasada la premier Betsy Chávez había convocado a las diferentes bancadas a una reunión para, según ella, generar puentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿A usted qué le parece esto? Me parece que también es un tema para dilatar, para engañar a la opinión pública de lo que se quiere. Y ella pide diálogo, ¿cómo pone de asesor principal a una persona que es totalmente confrontacional, que jamás ha podido querer el diálogo con nadie, que ha usado a los niños en la política? Me refiero a Torres. O sea, lo pone a él de primer ministro, de jefe de gabinete de asesores y dice que quiere diálogo. Nadie le va a creer, ¿no? Después nombran como director de la DINI a un general que tiene relaciones con el Movadef, cercano a Sendero, el abogado Noblecilla, cercano al MRTA y al Movadef. O sea, con ese tipo de gente no se negocia, ni se conversa tampoco. Precisamente al respecto, lo que llamaba la atención además de en la semana pasada, cuando se sometió a votación la admisión a trámite de la tercera moción de vacancia contra el presidente, que estén los votos de congresistas del oficialismo, como lo son Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, entre otros. Esto, ¿por qué cree que se haya dado? ¿Por qué cree usted que hoy por hoy congresistas de Perú Libre hayan votado o hayan admitido a trámite la moción de vacancia contra el presidente? Porque en todas partes hay gente honesta que cree en la realidad que debemos tener todos los peruanos. Imagino que ellos han recapacitado y han dicho, está bien, hasta acá llegamos y no más adelante. Con todas las pruebas que tiene, nadie lo puede defender. Me imagino que es una reacción de esa naturaleza, ¿no?
Tenemos además un Twitter, espero que lo podamos mostrar aquí en pantalla, además para conocer la reacción del congresista Montoya, y es respecto a uno de los que ha sido hasta el momento una de las voces al menos más, o quien más ha sacado también en cara por el gobierno. Dice lo siguiente: Guido Bellido Ugarte: el pueblo que eligió a Pedro Castillo no va a perdonar a quienes van en contra de su voluntad. Los vacadores olvidan que el poder emana del pueblo y que la democracia nacida de ellos se defiende sin cálculos políticos. Abajo el golpismo, venga de donde venga. Su opinión, congresista Montoya. Bueno, el primer párrafo que ha leído es lo que hacemos nosotros. Defendemos la democracia sin importarnos de dónde vengan los ataques. Y defendemos la voluntad del pueblo porque somos representantes del pueblo. No, a mí me han elegido 140.000 habitantes de Lima. A Bellido creo que le han elegido 10.000. No sé cuántos lo habrán elegido a él. Y el golpismo no lo estamos haciendo en ningún lado. El golpismo lo tiene él en su mente. Nosotros estamos aplicando la Constitución. Un congresista que se exprese de esa forma debería dejar de ser congresista, pedir su licencia sin goce de haber y retirarse del Congreso. Porque estamos aplicando y defendiendo la Constitución, la honradez y la honestidad de los peruanos. Y estamos atacando la corrupción. Es lo que estamos haciendo. ¿Usted considera, digamos, que este tipo de comentarios, o digamos, ameritan algún tipo de sanción porque podrían también asusar a la población respecto a manifestaciones, ahora con miras a la tercera moción de vacancia? Debe ser así. Debería entrar ética de oficio a sancionarlo. No se puede permitir que los congresistas hablen de esa manera. Congresista Montoya, digamos, este fin de semana se conoció además que la empresaria Sada Goray Chong, gerente general de una inmobiliaria bastante reconocida, había revelado que le pagó un soborno de 4 millones de soles al ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, el señor Salatiel Marrufo Alcántara. ¿Esto por qué es tan importante y tan delicado, además, según el testimonio de la empresaria? Bueno, tiene que corroborarse su testimonio, pero es gravísimo lo que está diciendo, ¿no? Que el gobierno por todos lados pedía dinero. Y ahí ella menciona también en una parte de su entrevista de que le habían pedido en diciembre del año pasado para pagar a algunos congresistas. Eso tiene que corroborarse y determinarse a quiénes se refiere. Pero es una acusación muy grave que está saliendo nuevamente a la luz. Y así como esta, todos los días aparecen nuevas cosas al respecto de la honradez del gobierno. Claro, sobre todo porque según la información preliminar, ella habría revelado que esto se habría dado por pedido del mismo presidente Pedro Castillo. Esto también podría agravar la situación legal del mandatario. Claro, yo espero que estas cosas hagan convencer a los que aún nos han convencido de que estamos luchando contra la corrupción y hay que bajarlo definitivamente. No hay lugar a treguas ahí. Tenemos que terminar la tarea que nos hemos impuesto, en provecho de la población, por supuesto. Claro, ahora usted hablaba sobre el tema también de la Organización de Estados Americanos y el informe que finalmente va a emitir en los próximos días, luego de la visita de este grupo de alto nivel. ¿Cree finalmente que esta sea la última carta del presidente Pedro Castillo con miras a evitar precisamente una suspensión o algún tipo de vacancia en su contra? Bueno, falta aclarar, falta responder la carta la carta que ha enviado la OEA. Y con esa carta pierde su prestigio. O sea, ellos han venido acá y han escuchado de todo, situaciones de conflicto, o sea, de conflicto en el sentido de que estamos luchando contra la corrupción, que hay temas de corrupción que no se pueden negociar, y no han mencionado ni una letra de la corrupción. Después vinieron acá para verificar si había una intención de un golpe de Estado. No han mencionado ni una letra de que no ha habido ninguna intención de golpe de Estado. O sea, parece que fueran cómplices del presidente.